Buenas tardes. ¿Aló? Hola, buenas tardes. Sí, Hola, aló. muchachos. Sí. Muchachos, Buenas, profe. acabo de activar el quiz en el Moodle, entonces Rayos. eh, está habilitado para que inicien ya. Ah, Ya. en 5 minutos. Lo que pasa es que acá más de uno salió parcial de R. Ah, Ay, Dios, que va a llover, no se escucha un carajo. a ver si lo puedo editar. No sé si comprar hablando que Mucho cierto. ¿Pudieron hacer el segundo por lo menos? Espera. Ahí está. Bueno, esta es la primera vez que utilizo esto para que tengan un poco de paciencia ahí. Voy al Moodle. No sé si ya pudieron acceder al quiz. Voy al Moodle. ¿El quiz es solo teórico? Es solo teórico, sí. Un poquito más de tiempo. Ah, Profe, ¿en qué parte del Moodle está el quiz? en la... ¿En la qué? En la unidad 2. Dele clic a la unidad 2. Ah, lo estoy editando para que tengan 25 minutos. Son 10 preguntitas. Yo creo que es suficiente para que las resuelvan en esos 25 minutos. ¿Listo? Profe, qué pena, ¿puedo hablar un poquitico más? Que el que tienen, yo lo programé para que tengan 25 minutos para resolverlo. Entonces, que yo creo que con ese tiempo es suficiente para que lo puedan resolver. Ah, ¿cuánta gente? ¿Es el quiz 1-2? 1, 2, sí. Ajá. Quiz unidad 1, 2. ¿Son qué? ¿25 minutos? Sí. ¿Listo? Ya veo que están entrando. Pues por favor avísenle a los compañeros que no están o que veo que faltan 5 personas. Entonces, Profe, qué pena. Estoy resolviendo el quiz y hay una pregunta que dice selecciona el conjunto de propiedades extensivas que caracterizan el sistema mostrado en la figura y pues no sale la figura. no. Que yo lo iba a modificar y en esa pregunta necesito que la... Profe, hable un poco más fuerte, porfa. Esperen, voy a cerrarlo y voy a modificar eso para volverlo a colocar. Si no, eh, voy a cerrar el Yo quiz, acabo de bueno. ingresar. Voy a cerrar el quiz y lo voy a volver a colocar porque esa pregunta quedó mal. Deme 5 minutos, bueno. Entonces, Listo, profe. no se preocupen que yo lo voy a volver a colocar con el tiempo suficiente, bueno. Entonces, paren. Yo voy a quedar aquí, voy a duplicarlo y O sea, ¿yo puedo salirme del quiz? sí, sálgase que lo voy a eliminar. Bueno, Ah, bueno. entonces ya modifico esa pregunta y, y lo vuelvo a colocar. ¿Listo? Mientras tanto van llegando los que estaban un poco más tarde. Que yo lo estaba modificando y alguien entró y no me dejó modificarlo más. Entonces, deben 5 minutitos. Ya lo...
Ah. Profe, Listo, profesor. muchachos, ya lo modifiqué, ya les debe aparecer el quiz nuevamente. ¿En dónde, profe? Qué pena, es que yo acabo de salir Eh, de parcial de R. unidad 2. Entren a la unidad 2 y ahí van a tener Ah, listo, sí, 25 señor. minutos. Ahí tienen Sí, señor. 25 minutos para resolverlo. Yo creo que con ese tiempo es suficiente para que lo hagan. Bueno, entonces Listo, tienen ahí profe. 25 minutos. En 25 minutos continuamos la clase. Vamos a hacer unos ejercicios. Bueno.
vamos a hacer este ejercicio. Este ejercicio es del libro Juan Baile. Y si se dan cuenta es una unidad un poco más adelante, ¿no? Es la unidad 5, que es la de esto, ya la de balance de energía, primera ley de la termodinámica, pero pues eso es un indicativo de que los temas se van acumulando en la medida en que vamos avanzando, ¿sí? Entonces, este primer tema, digamos, es la base de todo lo que va a venir de aquí en adelante, porque es el tema en donde aprendemos a determinar propiedades, y con esas propiedades es que nosotros podemos resolver ejercicios más adelante. ¿Listo? Entonces, en este ejercicio tenemos, vamos a analizar un sistema cilindro-pistón que contiene aire y que en las condiciones en las que se está trabajando acá se puede considerar que es un gas ideal. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos una cantidad de aire. Entonces, ¿qué dice el ejercicio? Un sistema cilindro-pistón contiene 0,5 kilogramos de aire. Entonces, masa, 0,5 kilogramos. A 2000 kilopascales, entonces sería la presión, coloquemos el estado inicial como 1, entonces la presión 1 va a ser 2000 kilopascales. La temperatura 1 va a ser 1000 Kelvin. ¿Sí? Entonces, a 2000 kilopascales y 1000 Kelvin, como mostrado en la figura. ¿Listo? El cilindro tiene unos topes que definen el volumen mínimo que puede ocupar la sustancia. ¿Sí? Entonces, estos topes acá me van a decir cuál es el nivel mínimo que se puede mover ese pistón hacia abajo. ¿Sí? Entonces, de aquí no puede pasar. Entonces, como de aquí no puede pasar este pistón, en esta región, nosotros vamos a tener un volumen mínimo que puede ocupar ese aire. ¿Listo? Ese volumen mínimo, el ejercicio me dice, aquí se me olvidó colocarlo, ese volumen mínimo que puede ocupar el aire es de 0,03 metros cúbicos. ¿Listo? Que es este volumen que está. Entonces, cuando este pistón baja y queda en esta posición, es ese volumen mínimo al que nos estamos refiriendo. Bueno. Entonces, ¿qué dice? Entonces, ese gas que está en esta condición inicial de 2000 kilopascales y 1000 Kelvin se va a enfriar. ¿Sí? Entonces, este proceso se va a enfriar hasta que la temperatura final sea de 400 Kelvin. ¿Sí? Entonces, eso se va a enfriar hasta que llegue a una temperatura de 400 Kelvin. Bueno. Entonces se enfría hasta 400 Kelvin mediante la disipación de energía por sus alrededores. Entonces, aquí va a haber una disipación de energía que por ahora no nos interesa. Únicamente nos va a interesar es qué va a ocurrir con las propiedades. Entonces, la primera pregunta es la siguiente. Profe, es mejor utilizar ese T2 como TF. Digo yo no, porque no sabemos si va a tocar los Bueno, topes sí, o no es va a verdad, tocar. es verdad. Coloquémoslo como TF. Entonces vamos a resolver este ejercicio y me gustaría saber cómo se les ocurriría resolverlo. ¿Cómo pensarían en resolver ese ejercicio? Saber si se va a tocar los topes ¿Cómo hacen para por saber medio de si llegan los topes? hallando el volumen específico en ese momento, o sea, cuando toque los topes. Y si es inferior, entonces ¿Inferior toca a los quién? topes y sucede otro proceso, y en un proceso ¿Cómo así? o sea, cuando hallamos el volumen específico en el TF, y después por medio de la masa lo comparamos con el mínimo. Si es inferior, quiere decir que tocó los topes y siguió el proceso, O sea, ¿no? usted dice que determinar el volumen específico utilizando ese volumen mínimo y mirar qué. No, Mirar si es o sea, inferior o es mayor. pero Volumen inferior a del quién. estado final. El volumen específico del estado final es mayor o menor que el volumen específico cuando toca los topes. Ok. ¿Y cómo determinar el volumen específico final?
Propiedades, las tablas. Pero espera, a ver. Entonces, fíjense lo siguiente. Bueno, entonces, este proceso es un proceso de enfriamiento, ¿no? Entonces vamos a tener acá, identifiquemos primero el proceso, va a ser un proceso de enfriamiento. ¿Listo? Entonces estamos pasando de esta temperatura T1 a una temperatura final de 400 Kelvin. Ok, entonces, en esa condición inicial, yo puedo asumir que este sistema va a permanecer a presión constante, ¿sí? Porque aquí yo voy a tener una presión atmosférica que está ejerciendo una presión, ¿sí? Entonces, yo voy a considerar que este proceso es a presión constante en el enfriamiento, ¿sí? Entonces, eh, qué va a ocurrir? En la medida en que esta temperatura empieza a disminuir, ¿cierto? Las partículas pierden energía cinética. Entonces, en la medida en que esta temperatura disminuye, la energía cinética de las partículas disminuye y por lo tanto el número de colisiones va a ser menor con las superficies, ¿sí? Porque tienen menor energía cinética, se mueven más despacio. Entonces, eso implica que en la medida en que él se enfría, pues existiría, digamos, una menor presión, ¿sí? Pero eso sería considerando que el sistema fuera a volumen constante. Entonces, ¿cómo hace para compensar el sistema ese menor movimiento de las partículas? Pues con un movimiento del pistón, ¿sí? Entonces, ¿qué va a suceder? Que en la medida en que la temperatura disminuye, en la medida en que empieza a haber disipación de energía acá con los alrededores, el pistón baja, ¿sí? Y el sistema se va a mantener a presión constante, ¿sí? Porque si nosotros hacemos un balance de fuerza sobre este pistón, vamos a tener que sobre el pistón va a haber aquí una presión atmosférica, ¿sí? Y de pronto acá un peso de este pistón que hace que la presión interna en la condición inicial sea de 2000 kilopascales, ¿sí? Como en este proceso yo no estoy adicionando aquí nada, sino las fuerzas son las mismas, ¿sí? Va a ser la fuerza del peso del cilindro, perdón, del pistón, y la fuerza y la presión atmosférica. Entonces, como no va a haber ninguna otra fuerza ejerciendo aquí, pues no hay ninguna otra presión aquí, este balance de fuerzas me tiene que dar que la presión interna en el sistema debe ser igual a, a la presión atmosférica más el peso. O sea, la presión va a ser constante siempre y cuando no aparezca aquí una fuerza adicional que me haga cambiar eso. Entonces, este proceso de enfriamiento desde este nivel, vamos a quitar aquí el colorcito, desde este nivel que tenemos aquí hasta este nivel que tenemos acá, entonces coloquemos aquí un 1 y aquí un 2. El proceso 1-2 consideramos que va a ocurrir a presión constante. No necesariamente tiene que ocurrir a presión constante. Es más, de pronto yo creo que se me olvidó colocarlo aquí en el enunciado, que ese proceso es a presión constante. Ese proceso puede ser también a entropía constante, a cualquier otra propiedad constante. Pero en este caso vamos a considerar que es a presión constante, ¿sí? Si ese proceso es a presión constante de 1 a 2, nosotros podríamos aplicar las ecuaciones de gas ideal, ¿no? Entonces vamos a colocar aquí las ecuaciones de gas ideal. Presión 1, volumen 1, es igual a la masa por la constante por la temperatura 1 en la condición inicial, y en la condición final P2 es igual a MRT2, ¿sí? En este caso no es la condición final de todo el proceso, sino con la condición antes, en el momento en el que toca los topes, estoy diciendo que es 2. ¿Listo? Ok. ¿Qué puedo hacer yo con esas dos ecuaciones? Que el proceso 1-2 es a presión constante. Hallar el volumen 2. El volumen 2 ya lo tendría de cierta forma, ¿no? O bueno, sí, también podría hallar yo el volumen 2, está bien. Pero, ¿cómo podría hacerse? Para el volumen 2 necesita determinar qué. Entonces, aquí hay dos Está posibilidades. tocando los topes. Exacto, usted puede hacerlo de las dos formas. O determina el volumen 2 o determina la temperatura 2. Lo puede hacer de las dos formas
y tiene que llegar al mismo análisis. Vamos a resolverlo de las dos formas para que quede un poco claro. Entonces vamos a decir, como este proceso es a presión constante y la masa no cambia y el material tampoco cambia, pues si yo hago una división entre estas dos ecuaciones, voy a tener que B1 sobre B2 es igual a T1 sobre T2, ¿no? Entonces, aquí yo tengo dos posibilidades. La primera es decir que el volumen 2, o sea, determinar un volumen 2 para una temperatura 2 de 400 Kelvin, ¿sí? Entonces, volumen 2 va a ser igual a el volumen 1 multiplicado por la temperatura 2 sobre la temperatura 1. ¿Y aquí qué nos hace falta? De esta ecuación. La temperatura. La temperatura, la temperatura... La 1 la tenemos. No, la 1 la tenemos, sí. Pero lo que yo quiero es mirar si en esa condición final estoy en los topes, estoy antes de los topes o estaría después de los topes, ¿sí? Entonces, vamos a aplicar aquí, en lugar de esta T2, vamos a asumir que, que cuando llega a los topes está en la condición final. Vamos a asumir esto. O vamos a mirar cuál sería el volumen, ¿sí?, que necesitaría este pistón moverse para llegar a esa temperatura final. Mejor. ¿Listo? O sea, ¿cuál es el volumen final que tiene que ocupar este espacio para que la temperatura final llegue a 400, Sería el volumen. 400 Kelvin? ¿Sí? O sea, no necesariamente sería 2 en esa posición, o sea, en esta posición, sino en la condición final. Entonces, coloquemos lo mejor de esto. Como confundiéndolos un poco, pero bueno, vamos a mirar. Y vamos a mirar entonces cuál sería la temperatura. Por un lado se puede hacer con los volúmenes. O sea, ¿qué es lo que quiero hacer yo? Estamos en una condición inicial, ¿sí? Y vamos a mirar cuál sería el volumen que debería ocupar ese sistema si él se enfría a temperatura, hasta una temperatura de 400 Kelvin, manteniendo la presión constante. ¿Listo? Entonces, esa va a ser la primera posibilidad. La segunda posibilidad es decir, oiga, yo quiero calcular cuál sería la temperatura en 2, que sería aquí en los topes, ¿sí? En función de la temperatura inicial, el volumen final, y aquí el volumen 1. Ahora yo creo que así ya quedó mejor, ¿sí? Entonces, una posibilidad es mirar cuál es el volumen final si todo el proceso ocurre a presión constante, ¿sí? ¿Cuál sería el volumen final que ocuparía este sistema a una temperatura de 400 Kelvin? O yo podría medir la temperatura en esta posición 2 y compararla con esa temperatura final. Si es menor que la temperatura final que se estableció, pues yo digo, listo, no toca los topes, ¿sí? Si es la temperatura final, listo, llega a 400 cuando apenas llega a los topes. Y si es mayor, pues quiere decir que toca los topes y se sigue enfriando. Entonces, vamos a mirar acá esta primera posibilidad. Vamos a mirarlo por los volúmenes, ¿sí? Entonces, el primer caso es decir, este cilindro va a disminuir, este pistón va a bajar hasta que llegue a 400 Kelvin. Necesitamos determinar primero el volumen 1. ¿Cómo determinamos el volumen 1? Con las condiciones iniciales, ¿no? Sí, con las tablas. Entonces, con las condiciones iniciales tenemos acá volumen 1 es igual a MRT 1 sobre P1. Entonces, la masa del sistema es 0,5 kilogramos. La constante del aire es 0,287, si no estoy mal. Este valor lo pueden sacar de las tablas. Entonces, tabla A1, si no estoy mal, de Sengen. Entonces, háganme el favor y revisen este valor para que se vayan familiarizando con ese dato. Es la constante del aire. Kilojoule por kilogramo Kelvin. Multiplicado por la temperatura, que es 1000 Kelvin. Aquí dividimos sobre la presión, que sería 2000 kilopascales.
Entonces esta me cancela con esto, queda 0,5, 0,5, 0,25. Totalidad, todo ese cálculo. Sí, profe, 0,2870. 0,28. Ah, ok. ¿Cuánto da este cálculo? $0,071. Bueno, Ok, 72 aproximadamente. 32 metros cúbicos. Entonces, ese es el volumen inicial de mi sistema, ¿sí? Entonces, 0,072 metros cúbicos. Entonces, con este dato inicial, tenemos la temperatura inicial y tenemos la temperatura final. Si todo ese proceso fuera a volumen, a presión constante, entonces yo iría a tener un volumen final que sería el volumen inicial, 0,072, por la temperatura final de 400 Kelvin sobre la temperatura inicial de 1000 Kelvin. ¿Cuánto da eso? $0,0287. Ok. ¿Qué les quiere decir a ustedes ese dato? O sea, el sistema necesita disminuir su volumen hasta un volumen de 0,0287 metros cúbicos para que se pueda enfriar a presión constante hasta 400 Kelvin. Entonces la pregunta es, ¿toca o no toca los Cuando topes? llegó a los 400 Kelvin, todavía, cuando llegó a los topes, todavía no había llegado a los 400 Kelvin. ¿Por qué? Porque tiene un volumen. Que necesita reducir más su volumen y no podía reducirlo más porque ya había tocado. Exactamente, sí. O sea, si el proceso fuera a presión constante y este pistón descendiera hasta que llegue a 400 Kelvin, necesitaría disminuir su volumen hasta 0,0287, ¿sí? Y nos están diciendo que los topes están a un volumen de 0,03. ¿Listo? Entonces, esta es una posibilidad para usted decir, listo, el sistema sí toca los topes. Porque cuando llega a los topes, todavía su temperatura no ha llegado a 400. ¿Sí? Entonces, tiene que hacer un proceso adicional. Esa sería una posibilidad para determinar eso. La otra posibilidad es determinar la temperatura 2, la temperatura en los topes. ¿Sí? Entonces, yo sé que el volumen que el sistema ocuparía cuando toca los topes es de 0,03. Entonces, yo puedo decir que en los topes, que serían esta condición 2, ¿sí? La temperatura cuando el sistema está en los topes va a ser igual a la temperatura inicial, sería la de 1000 en Kelvin, multiplicando el volumen inicial, que es el volumen final, que es 0,03, o sea, los topes, sobre el volumen inicial, que era de 0,072 metros. ¿Cuánto esperan que es esa temperatura? Si por el otro lado ya sabemos que necesita expandirse más, entonces, en los topes, ¿qué temperatura debe tener? ¿Mayor o menor a 400? ¿Mayor a 400? Entonces, hagan ese cálculo. ¿Cuánto les da? $416.6. Entonces, si se dan cuenta, existen estas dos alternativas para determinar este proceso, ¿sí? O sea, yo puedo decir, listo, sí toca los topes porque necesitaría un volumen de 0,0287 para expandirse hasta 400 Kelvin. O sí toca los topes porque en la condición de los topes, sí, al volumen que ocuparía el sistema cuando toca los topes, la temperatura apenas iría en 416. ¿Listo? Entonces, sabemos que el sistema va a llegar hasta acá y va a seguir enfriándose. Ahora sí, ¿qué va a pasar cuando se sigue enfriando? ¿Qué proceso sería? Entonces, ¿cuál sería el proceso 2F? Entonces, El volumen sería constante.
proceso a volumen constante. Entonces, proceso de enfriamiento. Profe, qué pena interrumpirlo. Es que hay un compañero en sala esperando para entrar. Todo bien. Está ahí sentado. Entonces, veamos nuevamente. El sistema está acá arriba, ¿sí? Va a sufrir un proceso de enfriamiento a presión constante, ¿sí? Normalmente cuando le dibujan a usted el pistón así libre, usted puede considerar que es a presión constante, pero normalmente el ejercicio le va a decir qué tipo de proceso va a ser, ¿sí? Aquí estamos diciendo que es a presión constante. Entonces él va a empezar a disminuir acá, ¿sí? Entonces empieza a disminuir su volumen y al mismo tiempo disminuye su temperatura. Entonces, el volumen y la temperatura en gases ideales tienen comportamiento proporcional. Entonces, y se va a enfriar hasta que llega a este punto 2. ¿Listo? El momento en el que llega al punto 2, pues este pistón no puede seguir moviéndose, pero sí va a seguir perdiendo energía, ¿sí? Porque tiene que enfriarse hasta 400. Entonces va a ser un proceso a presión constante. Perdón, a volumen constante. ¿Qué va a pasar con la presión cuando se sigue enfriando? Disminuye. Disminuye, ¿cierto? Y me podría decir cuál es el principio físico que hace que disminuya esa presión. La pérdida de energía entre las moléculas que están dentro de la sustancia. Las moléculas pierden energía cinética, ¿cierto? Porque su temperatura es menor, o sea, van a mover más lentamente. ¿Qué pasa cuando se mueven más lentamente? La presión de la sustancia que ejerce hacia, como a querer expandirse, pues es menor, ¿no? Entonces, imagínense así, estas partículas acá en el interior tienen una velocidad, ¿no? Entonces, esta partícula que está acá tiene una velocidad y se está moviendo por todo este sistema. Si la velocidad de esa partícula disminuye, pues el número de colisiones que esa partícula pueda hacer sobre las paredes va a ser menor, ¿sí? Y la presión es una manifestación de las colisiones de las partículas sobre una superficie. ¿Listo? Entonces, por eso es que disminuye la presión también. Profe, qué pena, una pregunta. ¿Sí? En la parte anterior es que estoy metiendo en la calculadora y no me da. Cuando estaban haciendo el volumen. ¿Este volumen 2? No, al principio, no, cuando hallaron el volumen 1. Ese, ese, sí, señor. Cuando su merced hizo la simplificación, o sea, abajo son 2000 kilopascales. Sí. O sea, si para que diera 0,70, el número que dio, 0,072, Sí. tendrían que ¿Qué ser... kilojulios? Bien, kilojulios. O sea, abajo Kilojulios no... se puede expresar como kilopascales por metro cúbico. ¿Listo? Entonces, este kilopascal se le cancelaría con o sea, este kilopascal que está en el kilojulio se le cancela con este kilopascal de abajo. Por eso se coloca en kilopascales aquí, ¿no? O sea, la constante de los gases generalmente se expresa en kilojulios por kilogramo Kelvin, ¿sí? Entonces, este Kelvin se cancela con el Kelvin aquí de la temperatura. Este kilogramo se cancela con este kilogramo de la constante. Y este kilopascal se cancela con el kilopascal de los kilojulios, ¿sí? Y así me queda únicamente metros cúbicos. Ah, listo, profesor. Ya. Entonces, sí, debe dar este valor. Entonces, vamos a resolver aquí la segunda parte. Nuevamente, aplicamos el mismo concepto de gases ideales, pero en este caso manteniendo la presión constante, el volumen constante. Entonces me va a quedar simplemente que la presión 2, que es la presión cuando están en los topes, sobre la presión F, que es la presión final, va a ser igual a la temperatura en los topes sobre la temperatura final. Y este es un cálculo prácticamente que inmediato, ¿no? Aquí podemos determinar la presión final del sistema, ¿sí? Porque sabemos el resto de los términos. Entonces, vamos a mirar qué es lo que nos pregunta el ejercicio. ¿Toca los topes? Sí, toca los topes. Determina el volumen final ocupado. ¿Cuál va a ser el volumen final ocupado? 0,03 metros cúbicos. El mismo volumen mínimo, ¿no? El de 0,03, porque toca los topes. Ahora, la pregunta es, determine la presión del
del aire. Bueno, entonces para determinar la presión final del aire, pues hacemos este análisis, ¿no? Ese es un proceso en donde un gas ideal está enfriando, entonces se cancelan aquí los términos de este análisis. Me queda que la presión final es igual a la presión 2 multiplica TF multiplica TF sobre T2. Entonces esto sería la presión en 2 sigue siendo la presión inicial de 2000 kilopascales que multiplica a TF que es 400 sobre perdón, sí, 400 y esta que sería 416, ¿no? Esa es una forma de determinar la presión final. Hay otra forma de determinar la presión final. Ya les digo. ¿Cuánto haría eso? La 1920.3. 1920. Así cerrado, así. Para pasar. Confirmo. Y vamos a verificar con otra metodología. ¿Cuál otra metodología podría yo hacer? Pues decir lo siguiente. Quiero determinar PF utilizando esta ecuación. ¿Sí? En este caso sería la masa 0,5 que multiplica a la constante del gas 0,287 que multiplica a la temperatura 400 Kelvin sobre el volumen final que es 0,03. Ese es el kilojulios por kilogramo Kelvin. Por todo eso, debe dar un valor muy parecido. $1913,33. Es un valor bastante aproximado. De pronto este cálculo de la temperatura habría que revisarlo, pero da un valor muy cercano. Profe, hay alguien, qué pena, hay alguien esperando. Ok. Gracias. Entonces, así nosotros determinamos la presión en la condición final. La presión final va a ser 1913. Entonces esta presión ya está. Ahora nos dicen determine la variación de la energía interna del sistema. Ahí, es que no escuché bien. La presión final del aire es la presión cuando el pistón está en los topes. Cuando recién llega a los topes, no, porque cuando recién llega a los topes, la temperatura es esta de 416. ¿Sí? Okay. Y él necesita seguir enfriándose hasta llegar a la temperatura de 400. Como ese enfriamiento ya no se puede dar con un movimiento del pistón, sino que el volumen ahora es constante, entonces la propiedad que debe alterarse en este caso es la presión. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando se enfría el gas, la presión tiene que disminuir porque esas dos propiedades son proporcionales en un proceso a volumen constante. ¿Listo? Listo, profe. Ok, entonces ahora vamos a determinar aquí. Entonces, creo que es el D, a determinar la variación de energía interna. Nosotros todavía no hemos mirado cómo se determina la energía interna en un gas ideal. Vamos a mirar eso hoy. ¿Cómo hacíamos para determinar la energía interna en una sustancia como el agua? ¿Qué utilizábamos para determinar la energía interna? ¿Una ecuación o tablas? Tablas, ¿no? Pues había unas tablas en las que se mostraban que la energía interna... A16. Sí, bueno, ya vamos para ahí. Entonces, utilizamos tablas, en el agua utilizábamos tablas para diferentes estados, ¿no? Para líquido comprimido, para líquido saturado, para
mezcla o para vapor sobrecalentado. ¿Qué pasa? En los gases ideales, siempre que estemos trabajando en un gas ideal, la energía interna es únicamente función de la temperatura. ¿Listo? La energía interna y la entalpía también son únicamente función de la temperatura del sistema. Coloquémoslo en términos específicos, ¿no? Entonces, la energía interna y la entalpía son únicamente dependientes de la temperatura. Entonces, es decir, no hay variaciones de presión significativas cuando consideramos un gas ideal en el cálculo de la energía interna y entalpía. Entonces, si ustedes, si tienen las tablas por ahí a la mano, vayan a la tabla A16, como me dijeron por ahí. 17, 17. 17. A17 de la CEN. En la tabla, Yo quería preguntarle, en esa tabla aparece una PR y un BR, ¿eso qué? Eso, el BR es un volumen que llama un volumen reducido, pero no lo vamos a utilizar en este caso. Ahorita. Sí. Déjeme revisar acá la tabla. 17, ¿no? A 17. Entonces, si van a la tabla 17, les aparece en la primera columna temperaturas en Kelvin. La segunda es entalpías. Aunque SPR no. Ya vi, está en la otra parte, dice presión relativa y volumen específico relativo. Pero eso se va a utilizar más adelante. Eso se utiliza más adelante. ¿Sí? Eso se utiliza aquí cuando se va a hacer análisis isentrópicos. En procesos isentrópicos se utilizan esas variables. Lo mismo que este de acá. Ese cero es entropía en condiciones estándar. Profe, no está mostrando nada. Perdón. Ya les muestro. ¿Ya tienen aquí en pantalla? Sí, ahora sí. Entonces, esta es la tabla 17, como les dije. Entonces empieza acá, pero aquí al final de la tabla les dice qué es cada cosa. Entonces aquí dice que la presión R es presión relativa, volumen relativo, son unidades, cantidades que son usadas para el análisis de procesos isentrópicos. Entonces estamos hablando de allá más adelante cuando empecemos a ver entropía y segunda ley. Por ahora únicamente nos va a interesar este valor de U y este valor de H. ¿Sí? Estos tres van a quedar por fuera por ahora. Entonces, estamos trabajando con aire, ¿no? Entonces, si nos están diciendo determine la variación de la energía interna, ¿qué creen que deberíamos hacer? ¿La energía es una variable extensiva o intensiva? La energía es extensiva, pero... Es extensiva, ¿cierto? Depende de la masa. Sí. Entonces, y las propiedades que uno determina en tablas son ¿qué? Intensivas. Intensivas. Son intensivas, ¿cierto? Porque están por unidad de masa. Entonces, si yo quiero determinar la variación de la energía interna del sistema, ¿qué debería ser? Primero, determinar las energías internas en cada estado, ¿no? Entonces, recordemos que variación de energía interna no es más que esto. Delta. Entonces, eso va a ser un U2 menos un U1. ¿Sí? Bueno, un UF, ¿no? Menos un U1. ¿Sí? ¿Listo? ¿Y cómo puedo expresar esto? ¿Amén? Recordemos que aquí cuando se colocan en mayúsculas son extensivas. ¿Cómo hago para pasarla a minúscula? La masa por... Masa por la diferencia de... Listo. Entonces, como la masa es la misma, no hay variaciones de masa en el sistema, puedo factorizar la masa. Y me queda masa por U2 menos U1. ¿Listo? Ahora, pues nos queda de las tablas determinar a qué corresponde cada una de esas energías internas. Entonces,
el U1, la energía interna 1 a 1000 a 1000 Kelvin. Y aquí la energía interna F a 400 Kelvin. ¿Está bien? 758.96 la de Kelvin, la de 1000 Kelvin. 58, ¿cuánto? 56. Punto 94. Kilojoules sobre kilogramos. ¿Listo? Y la UF, o sea, la final a 400. 286.16. Ok, entonces ahora vamos a resolver esta ecuación. Entonces, delta U es igual. Profesor, es 286,16. 200. A 200. 200 y 286. Gracias. Entonces, aquí me va a quedar la masa del sistema, ¿cuánto es? 0,5, que habían dicho allá al inicio del ejercicio, que multiplica a 286,16 menos 758,9. Gracias. 5, 4, 200. Menos 236.39. Confirmo. ¿Ah? Entonces, esta fue la variación total de energía del sistema. ¿Qué quiere decir que sea negativo? Pérdida de energía. No la escuché. ¿No? Pérdida de energía. Hay una reducción en la cantidad de energía que contiene esa masa, ¿no? Por el enfriamiento, ¿no? Por el enfriamiento, exactamente. ¿Sí? Entonces, una parte de la energía que estaba contenida en esa masa, asociada a la velocidad de esas partículas, se disipó a los alrededores. ¿Sí? Entonces, cuando empecemos a ver la siguiente unidad, vamos a ver cuáles son esos mecanismos de disipación de energía. Entonces, el más conocido es la transferencia de calor. ¿Sí? Y la otra forma de transferencia de energía es mediante trabajo. Entonces, al final, cuando nosotros vamos a hacer los ejercicios de primera ley, siempre vamos a tener que resolver este diferencial. ¿Sí? Si no es de energías internas, es de entalpías. Entonces, por eso es tan importante aprender a determinar propiedades en sistemas. No sé si tienen alguna duda de este ejercicio. Profe, ¿me recuerda por favor ahorita en el paso anterior que dijo que había que multiplicar por la masa? Esa Sí, partecita me perdí un poquito. entonces, recordemos, por ejemplo, cuando calculábamos el volumen específico, ¿cierto? El volumen específico es el volumen sobre la masa. ¿Sí? Y el volumen específico es una forma de mostrar el volumen como una propiedad intensiva. Es decir, independiente de la cantidad de masa que tenga mi sistema. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo acá un tanque que tiene una mezcla saturada, ¿sí? Yo tengo este tanque con una mezcla saturada. Si yo digo que el volumen específico de esa mezcla saturada es, no sé, 0,5 metros cúbicos por kilogramo. Metros cúbicos por kilogramo. ¿Sí? Y yo voy a decir que el volumen total de este sistema es de 10 litros. ¿Sí? 10 litros o 0,01 metro cúbico. La forma más fácil de mirar propiedades intensivas comparadas con las extensivas es la siguiente. ¿Qué pasa si yo... Esta es una característica del estado de la materia. ¿Sí? Esta es una propiedad de estado. ¿Sí? Esta no es una propiedad de estado porque el volumen
el volumen no me indica si si esa sustancia está en X o Y condición, ¿sí? Pero esta sí es una propiedad de estado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo agarro este sistema y lo parto por la mitad? Y dejo dos sistemas A y B. ¿Cuál va a ser el volumen específico de A? El mismo de B. El mismo de B, ¿no? ¿Y va a ser cuál? Ese volumen específico, cuando yo parto el sistema en dos, ¿cuánto va a ser? ¿La mitad del inicial o el mismo? El mismo del inicial. Va a ser el mismo, ¿no? Ajá. Entonces, es una propiedad de estado. No cambia, no depende de la masa. ¿Qué va a pasar con el volumen? El menor a la mitad. Entonces, el volumen sí se tiene que disminuir a la mitad. ¿Sí? Entonces, eso mismo sucede con la energía. ¿Sí? Si yo le dijera, la energía en esta condición total, o sea, considerando todo este sistema, tiene una energía interna de tanto, no sé, bueno, démosle aquí un valor, démosle 300 kilojulios por kilogramo. ¿Sí? Si yo divido esto a la mitad, cada lado va a tener este mismo valor de energía interna, ¿sí? Porque es independiente de cuál sea la masa que se esté trabajando. Todo este estado está con esta condición de energía interna. Entonces, yo conozco esa condición que es característica del estado, pero a mí me interesa saber es, para la cantidad de masa que yo tengo y con esa propiedad de estado, cuál sería la energía total de esa cantidad de masa. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Uno sabe que por unidad de masa, esa sustancia tiene esta característica, esta propiedad de energía. Entonces, lo que yo hago es que simplemente en U mayúscula, ¿sí? En U mayúscula, que es la energía total de mi sistema, va a ser igual a la masa multiplicada por la energía interna específica. ¿Sí? Entonces, este kilogramo se me va a cancelar con este kilogramo que tenemos acá y me queda todo en unidades de energía. Y eso es lo que estábamos haciendo aquí. ¿Sí? ¿Me quedó claro? Sí, señor, ya le entendí. Ok. Entonces, bueno, entonces dio negativo. Entonces, como dio negativo quiere decir que en la condición final, ese sistema tiene menor cantidad de energía que en la condición inicial. Y esa caída en la cantidad de energía se dio porque hubo un enfriamiento de la sustancia. O sea, siempre que hay un enfriamiento de la sustancia, yo voy a tener una pérdida de energía en mi sistema. Por calor, ¿no? Entonces, ese sería este ejercicio. Entonces, algo muy importante siempre que hagamos ejercicios es hacer los diagramas. Entonces, ¿cómo quedaría el diagrama de presiones contra volúmenes? ¿Cómo creen que quedaría ese diagrama? Habíamos dicho que el proceso 1, 2 era ¿qué? Cuando pasaba de aquí a los topes. A presión constante. A presión constante. Entonces va a ser una línea como Horizontal. Digo, horizontal. Horizontal, ¿no? Entonces va a tener un punto por acá, un punto por acá. ¿Cuál es el punto inicial de estos dos? El de la izquierda, el que tiene mayor volumen. ¿Este tiene mayor volumen? No. Pues digo, el de la derecha, perdón. De la De derecha. la otra izquierda, ¿no? Entonces, ¿y cuál sería el sentido del proceso? De unos... Se unen así y le colocamos una flechita que indique la dirección del proceso. ¿Sí? Ajá. ¿Y cómo sería el proceso 2F? Volumen constante, o sea, una línea vertical. Una línea vertical, ¿no? Vamos a tener aquí una línea vertical que se pasa de 2 a F. Y aquí estamos pasando de 2000 kilopascales hasta 1900 algo. ¿Sí? Bueno, aquí los volúmenes los podríamos verificar. ¿Sí? Entonces, eso por el lado de
el diagrama de presión contra volumen específico. Ahora miremos cómo determinaríamos el diagrama de temperaturas contra volumen específico. Profe, pero ahí la presión no disminuía en la... Sí, es lo ¿Cómo? En el proceso de volumen constante, la presión ahí no, de la sustancia no disminuía. Sí, claro, que es de 2000 2000 a pascales. 1900. 1000. ¿Y el otro es cuánto es? Ah, Es 2000, 2. Ah, ya, pensé que era a 1000, perdón, No, ya. no, no, Ahora sí, ya. Qué pena. no, no. Listo. Bueno, entonces ahora vamos a mirar qué sucede con el diagrama de temperaturas contra volúmenes específicos. Que se llama acá, temperaturas, volúmenes específicos. ¿Cómo harían ustedes el diagrama a presión constante? No, ni idea, porque es aire. A menos que tenga un comportamiento como el agua, que pueda ser uno un domo o algo así. Pues de cierta forma sí lo tiene, lo que pasa es que el domo está por acá muy abajo. ¿Sí? Nosotros, como es un gas ideal, bueno, en realidad no existe un domo, porque el aire es una mezcla. ¿Sí? Entonces, como es una mezcla de dos gases, tenemos nitrógeno y tenemos oxígeno, cada uno de ellos tiene un domo independiente, ¿no? O sea, existirían dos domos para esa mezcla. Entonces, pero digamos en términos generales, si nosotros tuviéramos un domo y consideráramos el aire como una sustancia pura, nosotros tendríamos líneas isobáricas, ¿no? Exponencial. Unas líneas isobáricas que dan más o menos algo así, ¿no? Estas son más o menos las líneas isobáricas para una sustancia cualquiera, que son las que vimos cuando vimos la parte de diagramas. ¿Sí? Entonces, pues básicamente, la línea de temperaturas y volúmenes siguen una línea que es relativamente lineal, ¿no? O sea, esto es casi que lineal. De hecho, nosotros lo determinamos con una función lineal, ¿no? Recordemos que la función que nosotros utilizábamos para eso era temperatura igual a, bueno, temperatura igual a volumen 2 sobre volumen 1, no, volumen 1 sobre volumen 2, por la temperatura 2, y aquí temperatura 1. Pues si nosotros agarramos esto, es como si tuviéramos, ¿qué tipo de función sería eso? Bueno, no, más fácil así. Si nosotros tenemos presión, en esta región de acá, el gas se comporta como un gas ideal, ¿cierto? Es más fácil así. Entonces, él va a tener esta característica. ¿Sí? Entonces, si nosotros despejamos de aquí el volumen, o mejor la temperatura, si despejamos de aquí la temperatura, nosotros vamos a tener que la temperatura, en función del volumen, cuando tenemos presión constante, va a ser igual a P por B sobre MR. ¿Sí? Y esto de acá es una constante, ¿no? Todo este P, M y R es una constante, entonces me queda si lo miramos desde el punto de vista de funciones de cálculo, sería como si tuviéramos y de x igual a una constante por x. ¿Sí? Entonces da más o menos una recta aquí. ¿Listo? Cuando estemos en esa región de gas ideal. Esto sería 1, esto sería 2. ¿Y cómo sería el proceso 2F? Recto hacia abajo. Una recta hacia abajo. Entonces, vertical, por lo que es a volumen constante. Entonces, si nosotros agarramos aquí los valores y los trazamos aquí sobre el eje de las temperaturas, pues esto sería 1000 Kelvin. Esto de acá sería 416, que es cuando llega a los topes. Y este de acá sería
400, que es cuando llega a su condición final de temperatura. Si nosotros nos damos cuenta, esta sería la línea de presión de 2000 kilopascales, y por acá pasaría otra línea de presión, que sería la de 1920 kilopascales. Entonces, diferentes formas de ver el ejercicio, ¿no? Entonces, esto no me lo pedía el ejercicio, pero es una buena forma para irnos familiarizando con el uso de diagramas. Próxima clase, vamos a hacer un ejercicio utilizando sistema cilindro-pistón. Entonces, en la próxima clase empezamos bien tempranito para que alcancemos a hacer el ejercicio de diferentes maneras. Te lo voy a dejar solamente para que lo vayan tratando de resolver. Es que quiero hacer los ejercicios de sistema cilindro-pistón porque se me olvidó meter uno en la lista de ejercicios. Entonces, aquí hacemos uno, este sería otro. Y este lo podemos resolver de dos formas, como si hubiera este resorte y como si no estuviera ese resorte. Y lo otro, y en la próxima clase también hacemos uno con dos tanques. Entonces, ¿sí? ¿Con qué, profe? Con dos tanques, ¿sí? Dos Ok. tanques. Profe, ¿dos tanques y un émbolo en la mitad o cómo? Pues se podría plantear, ¿no? O sea, hacemos primero el ejercicio con dos tanques y podríamos colocarle el émbolo en la mitad también como para ver qué pasa. ¿Sí? No hay ningún problema. ¿Listo? Entonces, la idea es de pronto irnos saliendo de lo que nos dice el ejercicio para mirar qué posibilidades existen. Bueno. De todas formas, mañana, muchachos, estaré disponible en la hora de consultas de 1 a 3, como siempre. Ayer ya varios preguntaron, entonces cualquier cosa estaría disponible. Las notas las subiré ahorita en un ratico. Quiero revisar cómo estuvo, si hubo algún problema con lo de las puntos y las comas y eso. Entonces, más tardecito yo subo las notas del quiz y la clase de hoy al Moodle para que ya puedan ver la nota. ¿Listo? ¿Las consultas es por Discord? Sí, por Discord. Listo, bro. Bueno, muchachos, quedamos así. Si hay dudas nuevamente, me pueden preguntar por Discord. Las preguntas las pueden hacer cualquier día. Si yo estoy disponible por en algún momento, les respondo. Pero fijo, los días de las consultas estaré ahí disponible. ¿Vale? Bueno, muchachos, nos vemos entonces. Chao, pues. Chao, profe. Profe, mande el link del Discord al Discord para pasárselo a quien no lo tenga. Lo envío por el mismo Discord, es que necesito cerrar ya. Bueno. Bueno.